Pero creo que también, vuelvo a insistir con esto, tiene que estar ayornada en términos de que la disputa por los medios de producción hoy tienen un marco de conocimiento y de aplicación tal que en realidad si nosotros no somos capaces de interpretar eso, lo que vamos a hacer es, o por lo menos pasa en Uruguay muchas veces, que los proyectos cooperativos y autogestionados terminan siendo como subsidiarios del sistema. No disputan esa forma de producción, el eje central de la economía, terminan siendo subsidiarias. Bueno, en el marco cultural, en el marco de esa estrategia, si nosotros no ponemos en perspectiva, no hacemos una síntesis, que es difícil porque en realidad también nosotros de izquierda tenemos una retórica que a veces es bastante difícil de reconstruir. Creo que si nosotros no ponemos en perspectiva eso, si no ponemos en perspectiva, la humanidad va en camino a hacerse pelota, ¿no? Cada vez más. Entonces, en términos políticos, como lo imagino hoy, si una revolución tiene que ser profundamente democrática, en derechos, en economía, sin ella. Ahora, en cuanto a la épica que eso vos planteabas, sí, tenemos un problema de relato, tenemos un problema de construcción de relato histórico. ¿Cuál es la perspectiva? ¿Cuál es, o por lo menos, cuál es el acto de fe que en primera instancia le lleva a la gente a creer que otra sociedad es posible? ¿No? Y en ese sentido me parece que, bueno, capaz que te desilusiono porque no tengo la respuesta, pero me parece que es algo que nosotros, la izquierda a nivel general, tiene que buscar, porque si no, sin épica no hay revolución.